A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de esta serie de los 12. Estos 12 apóstoles, hombres comunes que el Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo formaron para llevar el evangelio durante el tiempo de la iglesia primitiva. Y hoy vamos a ver a Jacobo, que también es conocido como Jacobo el Menor o Jacobo el Justo. Entonces, en el episodio pasado hablamos sobre Jacobo también, ¿verdad? Pero era Jacobo que era llamado Santiago el Grande. Y hoy vamos a hablar sobre Santiago el Menor. Y pues estos adjetivos se les ponen pues algunos piensan que por la edad, otros que por la estatura, ¿verdad? Pero el caso que también Jacobo o Santiago el Menor fue parte de este equipo, de este grupo de personas que primero Dios llamó para salvación, después los llamó como discípulos para formar parte de su gran grupo de discípulos, porque Jesús tuvo muchísimos discípulos, no solamente los 12, pero después, como lo vimos, él llamó a 12 hombres que eran parte de ese discipulado y los llamó apóstoles. Esos hombres que iban a poner el fundamento de la iglesia, esos primeros que iba Dios a mandar para predicar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Conocidas en ese momento y a toda la tierra. Ellos inician ese trabajo, ¿no? Por este llamado, por esta escogencia que Dios hizo de sus vidas. Y hemos estado viendo las características de personalidad y de carácter de algunos de ellos, ya hemos avanzado. Ya hemos visto a Andrés, hemos visto a Bartolomé o Natanael, que también se llamaba igual, así. Hemos visto a Felipe, a Jacobo o Santiago el Grande, y hoy nos vamos a enfocar en Santiago el Menor o Jacobo. De él no está mucho registrado, pero fíjate que no está solamente hay muy poco lo que se habla de él, tanto en la Biblia, pero también los historiadores no hablan mucho de él. Pero quédate al final porque yo quiero comentarte algo que se me hace muy peculiar de este detalle. Entonces Jacobo era el hijo de Alfeo. Era la distinción entre los nombres, cómo podían identificar de quién se estaba refiriendo cuando hablaban de Jacobo y de Jacobo, ¿verdad? Entonces era el hijo de Zebedeo, el que vimos la semana pasada, pero este Jacobo, Santiago el Menor, era el hijo de Alfeo. Y fíjate qué curioso, porque muchas veces cuando las personas no tenían como una relevancia en su sociedad, eran mencionados por de quién eran hijos, ¿sí? La ubicación que las personas hacían de ellos, de esas personas que no tenían como una relevancia, como te digo, en niveles ni sociales, políticos, religiosos, ¿verdad? Comerciales. Entonces la gente los identificaba. Es como, por ejemplo, mi papá se llamaba Ramón, entonces que como dijeras tú, pues Malena, como no pinta mucho, Malena, la hija de Ramón, ¿sí? Entonces, así eran como eran identificadas las personas en su momento. Entonces, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿verdad? Pues no se sabe el oficio que tenía él, no se sabe en qué ciudad, de qué ciudad era, ¿verdad? Porque como te mencioné, no hay registros de él. No, la historia no habla mucho de él, ¿verdad? La Biblia tampoco. Pero sí tenemos que tener claro que era un hombre que Dios llamó, era un hombre que Dios escogió y era un hombre que cumplió con la gran comisión. El hecho de que no se mencione él, que no haya un registro amplio sobre su vida y sobre su ministerio, no significa que él no haya hecho por lo que fue llamado.
que él no haya ejercido su ministerio, que él no haya hablado de Jesús con las personas, que no significa que Dios no le haya usado para milagros, no significa que Dios no le haya usado para prodigios y señales. Solamente no hay registro. Y esto es muy especial. También de su muerte no se dice mucho. O sea, este hombre era un hombre de muy bajo perfil, que tal vez las personas no lo tomaban mucho en cuenta. Y hablando así de manera en el aquí, en el ahora, ¿verdad? Que hay personas como que no hacen mucho ruido y hay personas que sí hacen mucho ruido. O sea, que la gente las identifica, hay gente muy extrovertida, que la gente dice, ay, mira lo que hace fulano, lo que hace sutano, ¿verdad? Pero hay otras personas que sirven a Dios, hacen la voluntad de Dios, cumplen el llamado por el cual fueron elegidos por Dios, cumplen el propósito de Dios en su vida sin hacer mucho escándalo, sin hacer mucho ruido, ¿no? Y yo identifico a Jacobo como esa clase de personas. Y lo que me llama mucho la atención entonces es que no era un hombre protagonista, era un hombre tal vez que se quedaba atrás de los demás, pero no porque fuera poco importante. Y una de las características que podemos deducir del carácter, de la personalidad de Jacobo, de Santiago el menor, de Jacobo el justo, es que era un hombre humilde, era un hombre sencillo, era un hombre que no buscaba el protagonismo ni tampoco buscaba destacar. Era un hombre, como te mencioné, que se manejaba en un perfil bajo. Entonces era humilde. Era un hombre leal, porque al igual que los demás apóstoles, él se mantuvo en su fe en los tiempos difíciles de su vida, porque él, igual que los demás, recibió persecución. ¿Sí? De los grupos de religiosos desde aquel momento, de la gente que era atea, ¿verdad? Entonces hubo una persecución también para la vida de Jacobo, de Santiago el Menor, pero él se mantuvo leal hasta los últimos suspiros de su vida. No se dice, no se sabe a ciencia cierta cómo fue que fue su muerte, pero definitivamente que él también murió por el Evangelio. Esa lealtad, esa pasión, lo llevó también a morir por su amor a Dios. Era un hombre de una fe sencilla, pero genuina, de una fe que profunda. Y como te digo, era un hombre que caminaba en esa fe sin buscar el reconocimiento público. Entonces, para mí el corazón de Jacobo, de Santiago el Menor, me, me, me bendice mucho. Y no porque el resto de los apóstoles no lo haga, ¿verdad? El saber su historia, el saber cómo fueron usados por Dios, el saber cómo era su carácter, el saber cómo era su personalidad, también. Pero como que el ser humano en su mayoría, ¿verdad? Cuando servimos a Dios, a veces queremos ser como muy aplaudidos, muy reconocidos, ¿verdad? Que se nos destacar, ¿verdad? Que la gente diga, ay, mira el Señor cómo usa a fulano y a perengano, ¿no? O a esta mujer, ¿verdad? O a este joven, ¿verdad? Y a veces el ser humano, como estamos en ese querer recibir esa honra, recibir ese reconocimiento, ser públicos. Y eso es lo que me llama más la atención del corazón de Jacobo, de Santiago el Menor. Un hombre que, como te dije, sin hacer mucho escándalo,
sin buscar el reconocimiento de las personas, él hizo lo que tenía que hacer. Y hay muchas personas, tal vez tú conozcas algunas, hay muchas personas que así sirven a Dios. Hay muchas personas con un llamado poderoso de parte de Dios a sus vidas y ellos lo hacen de manera así, ¿verdad? Sin querer destacar, sin querer que les reconozcan, ¿verdad? No es que no lo quieran como algo que les desagrade, sino que no es su corazón, no sé, no está contaminado, por decirlo de alguna manera, en ser así como muy aplaudidos o aplaudidos, sino que más bien su pasión por Dios, su amor por Dios, es hacer la voluntad de Él, sin hacer mucho escándalo. Y soy muy reiterativa con esto porque es la personalidad de Jacobo, esta parte de este hombre, un hombre común, como hay muchos, que a mí me bendice, que a mí me llama mucho la atención, que yo quisiera, ¿verdad?, tener ese tipo de corazón que tuvo Santiago el menor. Entonces, no hay mucho que decir sobre él. Te mencioné, la historia no tiene registrado mucho sobre lo que él hizo, ¿verdad? Pero definitivamente Jacobo, el hijo de Alfeo, aquel que reconocían por ser el hijo de alguien y no por méritos propios, Dios le llamó. Dios le dio un destino, un propósito, y él lo cumplió. Entonces, ¿no te reta? A mí sí me reta el corazón de Jacobo. A mí sí me inspira su corazón. Me inspira cómo es, cómo fue este hombre. Un hombre, como te dije, humilde, un hombre leal, un hombre con una fe sencilla y genuina, que hizo la voluntad de Dios, que cumplió el propósito por el cual fue llamado y murió por ser un apasionado de Jesús. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.